En este momento, más de 2.400 millones de personas en el mundo consideran a Jesús como su Salvador personal, su Señor, su Dios. Pero hay una perspectiva que rara vez escuchamos, una voz que ha sido silenciada durante siglos por el peso de la historia y los malentendidos culturales. ¿Qué piensan los judíos sobre Jesús? El pueblo del cual Jesús mismo formaba parte, la tradición religiosa en la que nació, creció y vivió toda su vida. Las respuestas que vas a escuchar en los próximos minutos te van a sorprender completamente. Algunas te van a conmover hasta las lágrimas, otras van a desafiar todo lo que creías saber sobre la relación entre el judaísmo y el cristianismo. Vas a escuchar desde perspectivas académicas frías y analíticas hasta testimonios profundamente personales que revelan heridas históricas que aún no han sanado completamente. Quédate hasta el final, porque la última respuesta va a cambiar tu perspectiva para siempre. Es el testimonio de alguien que vivió en ambos mundos religiosos y sus palabras van a resonar en tu mente durante días. Suscríbete al canal y escribe respeto en los comentarios si crees que este tipo de conversaciones son lo que nuestra sociedad necesita. Imagina por un momento que te preguntan sobre alguien que ha influenciado la historia mundial más que cualquier otra persona que haya existido jamás. Alguien cuyo nombre se pronuncia en miles de idiomas diferentes cada día. Alguien que nació en tu misma tradición religiosa, que compartía tus mismas creencias ancestrales, que hablaba tu mismo idioma, que practicaba tus mismas costumbres. Pero imagina que el mundo entero conoce a esta persona de una manera completamente diferente a como tú lo ves, lo entiendes, lo experimentas. Imagina que durante 2000 años el nombre de esta persona se ha usado para justificar persecuciones contra tu pueblo, para legitimar expulsiones masivas, para dar base teológica a genocidios. Imagina que millones de personas han muerto gritando el nombre de esta persona mientras mataban a miembros de tu familia, mientras quemaban tus sinagogas, mientras destruían tus comunidades. Eso es exactamente lo que viven millones de judíos cada día cuando escuchan el nombre de Jesús de Nazaret. Una mezcla compleja de emociones que va desde el respeto histórico hasta el dolor transgeneracional, desde el reconocimiento intelectual hasta la cautela emocional desarrollada a través de siglos de experiencias traumáticas. Hoy vas a descubrir perspectivas que probablemente nunca habías escuchado antes, respuestas honestas y profundas que van más allá de lo que normalmente se muestra en los medios de comunicación mainstream. Vas a escuchar voces que representan diferentes corrientes del judaísmo moderno, desde ortodoxos estrictos que mantienen tradiciones milenarias hasta judíos seculares que abordan la figura de Jesús desde una perspectiva puramente académica e histórica. Pero antes de sumergirnos en estas conversaciones extraordinarias, antes de escuchar estas respuestas que van a desafiar tus preconcepciones, necesitas entender algo absolutamente fundamental que cambia todo el contexto de lo que estás a punto de escuchar. Jesús era judío, no era cristiano. Jesús nunca escuchó la palabra cristiano en toda su vida. Nació judío en una familia judía, en una comunidad judía, en una región judía. Fue circuncidado al 8º día según la ley judía. Fue presentado en el templo judío según las tradiciones judías. Creció estudiando los textos sagrados judíos, celebraba las festividades judías, observaba el Shabbat judío, comía comida kosher según las leyes dietéticas judías, predicaba en sinagogas judías a audiencias judías, usando conceptos teológicos judíos. Esto no es una opinión sectaria. Esto no es propaganda religiosa. Es un hecho histórico incontrovertible, reconocido por académicos serios de todas las religiones.
incluyendo los más prestigiosos eruditos cristianos de las universidades más respetadas del mundo. Jesús vivió en una época extraordinariamente compleja y turbulenta. El pueblo judío estaba bajo ocupación militar romana, una situación que generaba tensiones constantes entre la preservación de la identidad religiosa y la supervivencia política. Había diferentes corrientes dentro del judaísmo del siglo I. Los fariseos, que enfatizaban la interpretación oral de la ley; los saduceos, que controlaban el templo y colaboraban con los romanos; los esenios, que se habían retirado al desierto esperando el fin de los tiempos; los celotes, que promovían la resistencia armada contra la ocupación. En este contexto de ebullición social y religiosa, surgían constantemente figuras mesiánicas que prometían la liberación del pueblo judío, la restauración del reino de David, la llegada de una nueva era de paz y justicia. Algunos de estos líderes reunían miles de seguidores antes de ser aplastados por la maquinaria militar romana. Sus nombres han sido olvidados por la historia, pero en su momento representaron las mismas esperanzas y sueños que Jesús encarnó para sus contemporáneos. Para entender completamente las respuestas que vas a escuchar, tienes que comprender que el concepto de Mesías en el judaísmo es muy específico, muy concreto, muy diferente de cómo se entiende en el cristianismo posterior. En la tradición judía, el Mesías no es una figura divina. Es un líder humano ungido por Dios para cumplir tareas específicas en el mundo físico, real, tangible. Ahora sí, vamos a escuchar las voces que realmente importan. Vamos a sumergirnos en las perspectivas auténticas de personas judías contemporáneas que han reflexionado profundamente sobre la figura de Jesús y están dispuestas a compartir sus pensamientos más honestos contigo. Nuestra primera entrevistada es Sarah Goldberg, una mujer de 34 años que se define como judía reformista. Sarah es profesora de historia judía en una universidad prestigiosa. Ha dedicado su carrera académica al estudio del judaísmo del período del Segundo Templo y tiene una maestría en estudios bíblicos. Cuando le preguntamos directamente quién es Jesús para ella, su respuesta inmediata fue reflexiva y matizada. Para mí, nos dijo Sarah, Jesús fue un rabino carismático del siglo I que tenía ideas muy progresistas para su época. Probablemente fue influenciado por los esenios, una secta judía que practicaba el celibato y vivía en comunidades monásticas en el desierto de Judea. Si estudias los rollos del Mar Muerto, que fueron descubiertos en Qumrán y que representan la biblioteca de una comunidad esenia, vas a encontrar muchas ideas que después aparecen en las enseñanzas atribuidas a Jesús. Sarah continuó explicando. Lo que me parece más interesante de Jesús como figura histórica es que muchas de sus enseñanzas están perfectamente alineadas con la tradición profética judía que se remonta a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós. Su énfasis en cuidar a los pobres, en buscar justicia social, en criticar la hipocresía religiosa, en desafiar las estructuras de poder que oprimen a los vulnerables, todo esto es completamente coherente con el mensaje profético que había estado presente en el judaísmo durante siglos antes de que él naciera. Cuando le preguntamos específicamente si ella cree que Jesús era el Mesías prometido en las escrituras hebreas, Sarah pausó por un momento, eligió sus palabras cuidadosamente y nos respondió con una explicación que reveló la profundidad de su conocimiento académico. Mira, nos dijo, en el judaísmo, el Mesías tiene características muy específicas que están claramente delineadas en los textos proféticos. Debe ser descendiente del rey David por línea paterna directa, algo que las genealogías del Nuevo Testamento intentan establecer pero que presentan inconsistencias históricas significativas. Debe reconstruir físicamente el Templo de Jerusalén,
Debe traer paz mundial, literal y tangible, no solo espiritual. Debe reunir a todos los judíos exiliados en la tierra de Israel. Debe establecer un reino davídico que gobierne desde Jerusalén sobre todas las naciones. Sara continuó: Jesús no cumplió ninguna de estas profecías mesiánicas específicas durante su vida. El templo no fue reconstruido, sino que fue destruido 40 años después de su muerte. La paz mundial no llegó, sino que las guerras continuaron y se intensificaron. Los judíos no fueron reunidos en Israel, sino que fueron dispersados por todo el Imperio Romano después de las revueltas del siglo I y II. Pero, añadió Sara con énfasis, eso no significa que lo desprecie o que no reconozca su valor histórico. Al contrario, creo que fue un maestro judío valioso, un reformador social importante, un líder espiritual carismático que desafortunadamente fue malinterpretado y divinizado por sus seguidores gentiles después de su muerte. Si Jesús pudiera ver lo que se hizo con sus enseñanzas, probablemente estaría confundido y posiblemente horrorizado. La perspectiva de Sara representa la visión de muchos judíos reformistas y conservadores que ven a Jesús como una figura histórica respetable, pero definitivamente no divina. Pero como vas a descubrir, no todos los judíos piensan igual. La diversidad de perspectivas dentro del judaísmo contemporáneo es mucho más amplia y compleja de lo que la mayoría de la gente imagina. Pero antes de continuar con más entrevistas, necesitamos profundizar en algo que la mayoría de la gente no sabe, algo que cambia completamente la manera en que entendemos la relación histórica entre el judaísmo y el cristianismo. La separación entre el judaísmo y el cristianismo no fue inmediata. No fue una ruptura súbita que ocurrió en el momento de la muerte de Jesús. Fue un proceso gradual, conflictivo, doloroso que se extendió durante más de 100 años y que estuvo marcado por debates teológicos intensos, luchas de poder dentro de las comunidades y decisiones políticas que tuvieron consecuencias históricas monumentales. Durante los primeros 100 años después de la muerte de Jesús, sus seguidores judíos eran considerados simplemente otra secta judía, más entre las muchas que existían en esa época. Se llamaban a sí mismos nazarenos o seguidores del camino, y seguían practicando todas las leyes judías tradicionales. Iban al templo de Jerusalén para los sacrificios, observaban estrictamente el Shabbat, comían solo comida kosher, circuncidaban a sus hijos varones, celebraban todas las festividades judías tradicionales. La diferencia fundamental era que creían que Jesús había sido el Mesías prometido y que había resucitado de entre los muertos. Pero incluso esta creencia no los colocaba automáticamente fuera del judaísmo, porque la creencia en la resurrección era compartida por muchos judíos de la época, especialmente los fariseos, y porque había habido otros pretendientes mesiánicos que también habían tenido seguidores devotos. El gran cambio, el momento que realmente comenzó a separar estas dos tradiciones religiosas, vino cuando Pablo de Tarso, un judío fariseo que había tenido una experiencia mística que interpretó como un encuentro con Jesús resucitado, comenzó a predicar activamente a los gentiles, a los no judíos del Imperio Romano. Escribe Pablo en los comentarios si sabías esta información histórica, y escribe nuevo si es la primera vez que escuchas sobre este proceso gradual de separación entre judaísmo y cristianismo. Pablo tuvo una visión revolucionaria que cambió el curso de la historia mundial. Declaró que los gentiles no necesitaban convertirse completamente al judaísmo para seguir a Jesús. No necesitaban circuncidarse. No necesitaban observar las leyes dietéticas kosher. No necesitaban seguir todas las 613 mitzvot de la ley judía. Solo necesitaban tener fe en Jesús como Salvador. Esta decisión teológica creó una tensión enorme
dentro de las primeras comunidades de seguidores de Jesús. Los seguidores judíos, especialmente aquellos dirigidos por Santiago, el hermano de Jesús, querían mantener todas las tradiciones judías. Creían que para seguir al Mesías judío había que ser judío. Los seguidores gentiles, influenciados por Pablo, veían las leyes judías como obsoletas, como obstáculos innecesarios para la salvación. Esta tensión se intensificó cuando el templo de Jerusalén fue completamente destruido por las legiones romanas en el año 70 después de Cristo, después de una revuelta judía devastadora que terminó con la muerte de más de 1 millón de judíos y la dispersión de los sobrevivientes por todo el imperio. La destrucción del templo fue un evento traumático que cambió tanto el judaísmo como el cristianismo para siempre. El judaísmo rabínico tuvo que reinventarse completamente sin el centro de su vida religiosa. El cristianismo gentil interpretó la destrucción como una confirmación de que Dios había abandonado al pueblo judío y había transferido sus promesas a la Iglesia. Desde ese momento, tanto el judaísmo como el cristianismo tomaron caminos completamente diferentes, desarrollaron teologías incompatibles y gradualmente se convirtieron en religiones separadas que a menudo estaban en conflicto directo. Ahora vamos a escuchar a nuestro segundo entrevistado, alguien cuya perspectiva representa una corriente muy diferente dentro del judaísmo contemporáneo. El rabino David Stern es un líder ortodoxo de 45 años que dirige una comunidad en Brooklyn, Nueva York. Viene de una familia de rabinos que se remonta a 5 generaciones en Europa Oriental. Su bisabuelo sobrevivió a los pogroms en Ucrania. Su abuelo escapó de Polonia justo antes del Holocausto y su padre reconstruyó una comunidad ortodoxa en América después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando le preguntamos al rabino Stern desde una perspectiva ortodoxa cómo ven a Jesús, su respuesta fue inmediatamente honesta y directa, sin evasivas diplomáticas. Mira, nos dijo el rabino Stern, tengo que ser completamente honesto contigo, sin importar si mi honestidad ofende a algunas personas. Para nosotros, para la comunidad judía ortodoxa, Jesús es una figura que ha causado un sufrimiento incalculable al pueblo judío a lo largo de los últimos 2000 años de historia. El rabino pausó, respiró profundamente y continuó. Pero es crucial que entiendas que no es culpa de Jesús mismo como persona histórica. Él era judío como nosotros. Probablemente era un maestro respetable, un rabino itinerante con ideas interesantes, un reformador social con buenas intenciones. Pero lo que se hizo en su nombre después de su muerte, las atrocidades que se justificaron usando su figura, las tragedias que se legitimaron apelando a su autoridad, eso es algo completamente diferente. Las cruzadas medievales, donde ejércitos cristianos marcharon a través de Europa matando judíos en el camino hacia Tierra Santa. La Inquisición española, donde judíos fueron torturados y quemados vivos por mantener secretamente sus tradiciones ancestrales. Los pogroms en Rusia y Europa Oriental, donde comunidades judías enteras fueron masacradas por multitudes cristianas enardecidas. Y finalmente el Holocausto, donde 6 millones de judíos fueron asesinados sistemáticamente en un continente supuestamente cristiano, con la participación activa o el silencio cómplice de iglesias que habían predicado antisemitismo durante siglos. Todo esto, continuó el rabino Stern, todo este río de sangre judía se justificó usando el nombre de Jesús, apelando a interpretaciones de sus enseñanzas, citando textos del Nuevo Testamento que culpaban a los judíos por su muerte. Cuando le preguntamos específicamente qué opina sobre las enseñanzas de Jesús separadas de esta historia posterior de persecución, el rabino Stern mostró una perspectiva más matizada.
Muchas de sus enseñanzas son hermosas y están perfectamente alineadas con nuestros valores judíos fundamentales, nos respondió. Su énfasis en la justicia social, en cuidar a los pobres y marginados, en criticar la hipocresía religiosa, en buscar la paz, todo esto es completamente coherente con la tradición profética judía. No hay nada particularmente original en estas enseñanzas. Muchas de ellas ya habían sido articuladas por rabinos anteriores como Hillel, pero son enseñanzas valiosas y nobles. El problema real, continuó el rabino Stern, viene cuando se le atribuye divinidad a Jesús. Para nosotros, para cualquier judío que toma en serio el primer mandamiento, esto es idolatría pura, la adoración de un ser humano como si fuera Dios mismo. El Shema, la declaración central de fe judía, dice claramente: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. No dos, no tres, no una trinidad compleja, sino uno, único, indivisible. Además, añadió el rabino, el concepto cristiano de que alguien puede morir por los pecados de otros va fundamentalmente contra nuestra comprensión judía de la responsabilidad personal y el arrepentimiento directo. En el judaísmo, cada persona es completamente responsable de sus propias acciones ante Dios. Nadie puede salvarte excepto tú mismo a través del arrepentimiento sincero, la reparación del daño causado y el compromiso genuino de cambiar tu comportamiento. La perspectiva del rabino Stern refleja siglos de tensión histórica, generaciones de trauma colectivo y un profundo compromiso con la preservación de la identidad judía en un mundo que a menudo ha sido hostil. Pero como vas a descubrir, hay perspectivas aún más matizadas y complejas dentro del espectro judío contemporáneo. Nuestra tercera entrevistada representa una corriente completamente diferente del judaísmo moderno. Miriam Rosen es una judía secular de 28 años, estudiante de doctorado en filosofía en una universidad prestigiosa, especializada en historia del pensamiento religioso. Viene de una familia judía asimilada que emigró de Europa después del Holocausto, y su relación con el judaísmo es más cultural e intelectual que religiosa. Para mí, como judía secular, nos dijo Miriam, Jesús es absolutamente fascinante como figura histórica, filosófica y sociológica. He estudiado sus enseñanzas junto con otros filósofos y maestros judíos como Hillel el Viejo, Rabbi Akiva, Maimónides, Spinoza, y lo que emerge es un cuadro de continuidad intelectual mucho más que de ruptura revolucionaria. Miriam continuó: lo que más me llama la atención desde una perspectiva académica es que muchas de las enseñanzas que se le atribuyen a Jesús como completamente originales y revolucionarias ya habían sido articuladas por sabios judíos anteriores, especialmente por Hillel el Viejo, que vivió aproximadamente 30 años antes que Jesús. Le pedimos un ejemplo específico y Miriam respondió con precisión académica: por supuesto. La famosa regla de oro que se atribuye a Jesús: haz a otros lo que quieres que te hagan. Hillel había formulado la misma idea, pero de manera aún más elegante: lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esta es toda la Torá, el resto es simplemente comentario. Ve y estudia. La formulación de Hillel es más sofisticada filosóficamente, continuó Miriam, porque se enfoca en evitar el daño en lugar de prescribir acciones específicas, porque reconoce la dificultad de saber realmente lo que otros quieren, y porque contextualiza esta enseñanza ética dentro del marco más amplio del estudio y la práctica judía. Pero, añadió Miriam rápidamente, no estoy diciendo que Jesús copió deliberadamente a Hillel, ni que sus enseñanzas sean inválidas porque no fueron originales. Lo que estoy diciendo es que ambos estaban trabajando dentro de la misma tradición judía de interpretación ética, que ambos estaban respondiendo a las mismas preguntas morales fundamentales
que habían preocupado a los pensadores judíos durante siglos. Miriam desarrolló su perspectiva. Desde un punto de vista puramente intelectual, Jesús fue un maestro judío brillante que sintetizó varias corrientes del pensamiento judío de su época. Combinó la preocupación social de los profetas, la interpretación ética de los fariseos, posiblemente el ascetismo de los esenios, y todo esto lo expresó en un lenguaje accesible para la gente común. Su genio, si podemos llamarlo así, no fue en originar ideas completamente nuevas, sino en comunicar ideas judías tradicionales de una manera que resonara emocionalmente con audiencias amplias. Era, en términos modernos, un comunicador extraordinario que sabía cómo hacer que conceptos teológicos complejos fueran comprensibles y emotivamente poderosos para personas ordinarias. Si te está gustando este análisis histórico y filosófico profundo, si estás aprendiendo perspectivas que nunca habías considerado antes, comparte el video para que más personas puedan acceder a estas conversaciones únicas que rara vez escuchamos en los medios convencionales. La perspectiva de Miriam representa una corriente creciente dentro del judaísmo contemporáneo. Judíos seculares que mantienen una conexión cultural con su herencia, pero que abordan las cuestiones religiosas desde un marco puramente académico e intelectual. Pero ahora vamos a pausar por un momento para reflexión personal. Detente un momento y piensa profundamente en lo que acabas de escuchar. Tres perspectivas judías completamente diferentes sobre la misma persona histórica, cada una informada por diferentes experiencias de vida, diferentes niveles de práctica religiosa, diferentes marcos interpretativos. Sara, la profesora reformista, ve a Jesús como un maestro respetable dentro de la tradición profética judía, pero rechaza definitivamente las afirmaciones mesiánicas sobre él. El rabino David reconoce sinceramente la belleza de muchas enseñanzas de Jesús, pero no puede separar su figura del sufrimiento histórico que se ha infligido en su nombre, y rechaza categóricamente cualquier atribución de divinidad. Miriam, la académica secular, analiza a Jesús como parte de un continuum filosófico judío, como un eslabón importante pero no único en una cadena de desarrollo intelectual que se extiende durante milenios. Cada una de estas perspectivas es auténtica, está bien fundamentada, viene de personas que han pensado profundamente sobre estas cuestiones. Ninguna de ellas está tratando de ser políticamente correcta o diplomáticamente evasiva. Están compartiendo sus pensamientos reales, honestos, sin filtros. Pero aquí viene algo que puede sorprenderte aún más. ¿Sabías que hay judíos que sí creen que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras hebreas? Estos judíos se llaman mesiánicos y representan una perspectiva única que causa controversia significativa tanto en las comunidades judías como en las cristianas. Los judíos mesiánicos mantienen que pueden preservar completamente su identidad judía, continuar observando todas las tradiciones judías, seguir viviendo como judíos en todos los aspectos, mientras simultáneamente reconocen a Jesús como el Mesías. Las comunidades judías tradicionales generalmente los consideran cristianos que han adoptado prácticas judías. Las comunidades cristianas a menudo los ven como judíos que han adoptado creencias cristianas. Están en una especie de tierra de nadie teológica que genera debates intensos sobre la naturaleza de la identidad religiosa y étnica. Antes de continuar con más entrevistas, escribe en los comentarios "controversia" si quieres que hagamos un video completo dedicado exclusivamente a explorar el fenómeno de los judíos mesiánicos, con entrevistas en profundidad y análisis teológico. Escribe "historia" si prefieres que sigamos explorando las perspectivas judías tradicionales sobre Jesús.
Tu feedback va a determinar el contenido de nuestros próximos videos. Ahora vamos a escuchar a nuestro cuarto entrevistado, alguien cuya perspectiva viene desde el mundo académico riguroso y que puede ofrecer un análisis histórico sin las cargas emocionales que a veces acompañan las perspectivas religiosas. El doctor Abraham Cohen es un profesor de 52 años, especialista reconocido internacionalmente en judaísmo del período del Segundo Templo. Ha publicado 12 libros académicos, ha dirigido excavaciones arqueológicas en Israel, habla hebreo, arameo, griego y latín clásicos, y ha dedicado literalmente toda su carrera adulta al estudio del contexto histórico en el que vivió Jesús. Como académico que ha estudiado intensivamente el judaísmo del siglo I durante los últimos 25 años, nos dijo el Dr. Cohen, puedo afirmar con total confianza que Jesús fue un producto absolutamente típico de su época y su contexto sociopolítico. El Dr. Cohen continuó con precisión académica. Galilea en el siglo I era una región extraordinariamente tensa desde el punto de vista político y religioso. Estaba bajo control romano directo, pero había una resistencia constante a la ocupación. Había bandidos en las montañas que atacaban las caravanas comerciales. Había revolucionarios que predicaban la resistencia armada contra Roma. Había predicadores apocalípticos que anunciaban el fin inminente del mundo conocido y la llegada del reino de Dios. Jesús encaja perfectamente en este contexto histórico específico, continuó el profesor. Su mensaje apocalíptico sobre la llegada inminente del reino de Dios, sus críticas a las élites religiosas que colaboraban con los romanos, su llamado a un cambio radical en las prioridades sociales, todo esto era completamente consistente con otros movimientos de resistencia judía de la época. Cuando le preguntamos qué hace único a Jesús entre todos estos otros maestros y líderes carismáticos de su época, el Dr. Cohen respondió con honestidad académica. Lo único realmente excepcional fue el éxito extraordinario de sus seguidores en esparcir su mensaje después de su muerte. Hubo muchos otros maestros carismáticos durante el mismo período, Teudas, que convenció a multitudes de seguirlo al río Jordán, prometiendo dividir las aguas. El egipcio, que reunió miles de seguidores en el Monte de los Olivos, prometiendo derribar las murallas de Jerusalén con el poder de Dios. Judas, el Galileo, que inició una revuelta fiscal que duró décadas. Todos estos movimientos se desvanecieron después de la muerte de sus líderes, continuó el Dr. Cohen. Sus seguidores se dispersaron, sus enseñanzas fueron olvidadas, sus nombres apenas sobreviven en las notas al pie de los historiadores especializados. El cristianismo tuvo éxito, donde estos otros movimientos fallaron, porque Pablo de Tarso tuvo la genialidad estratégica de adaptarlo completamente para el mundo greco-romano. Eliminó la circuncisión, que era un obstáculo mayor para los hombres adultos que consideraban la conversión. Eliminó las complejas leyes dietéticas kosher, que hacían casi imposible la integración social con los gentiles. Eliminó las restricciones sobre la interacción con no judíos que limitaban severamente el crecimiento del movimiento. Le preguntamos al Dr. Cohen si esa adaptación paulina cambió fundamentalmente la naturaleza del mensaje original, y su respuesta fue categórica, completamente, sin ninguna duda. El Jesús histórico era un judío apocalíptico que predicaba exclusivamente a otros judíos sobre la restauración inminente del reino de Israel. Pablo creó una religión universalista de salvación personal que podía atraer a cualquier persona de cualquier trasfondo étnico o religioso. El Jesús histórico probablemente habría estado horrorizado de ver lo que se hizo con sus enseñanzas, continuó el Dr. Cohen. Sus seguidores gentiles adoraban imágenes, algo que él habría considerado idolatría blasfema.
comían cerdo y otros alimentos prohibidos, no observaban el Shabbat, no circuncidaban a sus hijos y sobre todo lo consideraban igual a Dios, una afirmación que habría violado todo lo que él creía sobre el monoteísmo judío estricto. La perspectiva del Dr. Cohen representa el consenso académico contemporáneo sobre el Jesús histórico, un consenso que a menudo es muy diferente de las creencias religiosas, tanto cristianas como judías, sobre esta figura. Pero las perspectivas académicas, por más rigurosas que sean, no pueden capturar completamente la dimensión emocional y personal de cómo los judíos contemporáneos relacionan con la figura de Jesús. Para eso, necesitamos escuchar voces que han vivido directamente las consecuencias históricas del cristianismo en las vidas judías. Hay muchos malentendidos profundamente arraigados sobre lo que realmente piensan los judíos sobre Jesús, malentendidos que han sido perpetuados durante siglos por la ignorancia, el prejuicio y a veces la manipulación deliberada. Vamos a aclarar los más comunes y perniciosos de estos malentendidos. Mito número 1, probablemente el más dañino. Los judíos odian a Jesús. Esta es una generalización completamente falsa que no refleja la realidad de las perspectivas judías contemporáneas. La realidad es que la inmensa mayoría de los judíos ven a Jesús como una figura histórica respetable que fue malinterpretada y manipulada por seguidores posteriores. En nuestras entrevistas extensas, escuchamos repetidamente variaciones de los mismos sentimientos. No tengo nada personal contra Jesús como persona. Era judío como nosotros. Probablemente era un maestro sincero con buenas intenciones. El problema no es él como individuo histórico, sino lo que se hizo en su nombre durante los siguientes 2000 años. Mito número 2, igualmente peligroso. Los judíos mataron a Jesús. Esta acusación, conocida teológicamente como deicidio, ha sido la base de antisemitismo cristiano durante 2 milenios y ha justificado innumerables atrocidades contra comunidades judías. La realidad histórica es incontrovertible. Jesús fue ejecutado por las autoridades romanas usando métodos romanos por razones políticas romanas. La crucifixión era un método específicamente romano de ejecución pública diseñado para humillar y aterrorizar a poblaciones ocupadas. Los judíos, bajo ocupación romana, no tenían autoridad legal para ejecutar a nadie por cualquier crimen. El Dr. Cohen explicó esto con precisión histórica. Este mito ha sido usado para justificar antisemitismo durante 2000 años, desde las primeras persecuciones en el Imperio Romano hasta el Holocausto en la Europa moderna. Es absolutamente crucial entender que los judíos de esa época no tenían autoridad para ejecutar a nadie bajo la ocupación romana. Jesús fue ejecutado por decisión de Poncio Pilato, el gobernador romano, usando soldados romanos según procedimientos legales romanos. Si crees que es importante combatir estos malentendidos históricos peligrosos, si piensas que la educación honesta es la única manera de prevenir la repetición de tragedias pasadas, dale like a este video y compártelo para que más personas puedan acceder a información precisa sobre estos temas sensibles pero cruciales. Ahora vamos a escuchar una perspectiva que añade una dimensión profundamente emocional a estas discusiones académicas. Una perspectiva que viene de alguien cuya familia vivió directamente las consecuencias más trágicas del antisemitismo cristiano. Esther Goldstein es una mujer de 67 años que se define como judía conservadora. Es sobreviviente del Holocausto de segunda generación, lo que significa que sus padres sobrevivieron los campos de exterminio nazis, pero ella creció con las cicatrices psicológicas de ese trauma transgeneracional. Su padre perdió a toda su familia en Auschwitz.
Su madre sobrevivió Bergen-Belsen, pero nunca se recuperó completamente del trauma físico y emocional. Cuando le preguntamos a Esther sobre Jesús, su respuesta inicial fue pausada, reflexiva, cargada de dolor histórico, pero también de una sabiduría que viene solo de décadas de reflexión profunda sobre el sufrimiento y el perdón. Mi familia perdió a muchos miembros en el Holocausto, nos dijo Esther con voz suave pero firme. Para mí, Jesús representa algo profundamente complicado emocionalmente porque su nombre, sus enseñanzas, su figura se usaron durante siglos para justificar tanto odio hacia nosotros, tanta violencia, tanto sufrimiento que es casi imposible de comprender. Esther pausó. Respiró profundamente y continuó. Durante años, después de escuchar las historias de mis padres sobre los campos, después de ver las cicatrices físicas en el cuerpo de mi madre, después de crecer con el silencio traumático de mi padre que nunca podía hablar sobre lo que había visto, yo asociaba automáticamente el nombre de Jesús con el sufrimiento judío. Pero he aprendido, a través de muchos años de terapia, de estudio, de conversaciones difíciles con amigos cristianos, a separar la figura histórica de Jesús de lo que otros hicieron en su nombre después de su muerte. Y esa separación ha sido liberadora para mí emocionalmente. Le preguntamos a Esther cómo llegó a esa conclusión, qué proceso interno le permitió hacer esa distinción. Y su respuesta reveló una profundidad emocional extraordinaria. Jesús era judío, nos respondió. Amaba a su pueblo judío. Sus primeros seguidores eran judíos. Sus enseñanzas estaban enraizadas en la tradición judía. El antisemitismo cristiano se desarrolló después, gradualmente, cuando la Iglesia se separó de sus raíces judías y comenzó a competir con el judaísmo por legitimidad religiosa. Si Jesús hubiera sabido que su nombre se usaría para justificar la quema de sinagogas, la expulsión de comunidades judías, los pogroms, las cruzadas, la Inquisición y finalmente el Holocausto, habría estado absolutamente horrorizado. Ningún judío que ama a su pueblo habría querido que su mensaje se convirtiera en una fuente de sufrimiento para otros judíos. Esther continuó con una reflexión que nos impactó profundamente. Yo puedo respetar a Jesús como maestro judío, como reformador social, como persona que probablemente tuvo buenas intenciones, sin aceptar las doctrinas teológicas que se construyeron alrededor de él después. Para mí, él no es el Mesías porque no cumplió las profecías mesiánicas específicas, pero tampoco es mi enemigo personal. Mi enemigo no es Jesús, añadió Esther. Mi enemigo es el odio, la ignorancia, el prejuicio, la utilización de la religión para justificar la violencia contra grupos vulnerables. Y ese enemigo puede existir en cualquier tradición religiosa, incluyendo a veces la nuestra propia. Las palabras de Esther muestran una madurez emocional extraordinaria que viene de décadas de procesamiento del trauma histórico, de reflexión honesta sobre el perdón y la reconciliación, y de un compromiso profundo con la dignidad humana que trasciende las diferencias religiosas. Pero la historia de la relación judío-cristiana no termina con el trauma histórico. En los últimos 50 años, algo extraordinario ha estado sucediendo que ofrece esperanza para el futuro. Un nuevo diálogo entre judíos y cristianos que está sanando heridas milenarias y construyendo puentes de entendimiento mutuo. Organizaciones como el Concilio Nacional de Sinagogas, el Comité de Diálogo Judío-Cristiano, el Centro Internacional para el Diálogo Interreligioso y docenas de otras instituciones están trabajando incansablemente para crear espacios de conversación honesta, respetuosa y productiva entre estas dos tradiciones religiosas que comparten tanto patrimonio común. La rabina Sarah Tasman, directora de Diálogo Interreligioso en una organización nacional, nos explicó la importancia de este trabajo.
Estamos descubriendo que podemos mantener nuestras diferencias teológicas fundamentales y aún así respetarnos profundamente mutuamente. No necesito creer que Jesús es el Mesías para reconocer su impacto positivo en millones de vidas. No necesito aceptar la doctrina de la Trinidad para apreciar el compromiso cristiano con la justicia social y el cuidado de los vulnerables. Por su parte, el padre Miquel Rodríguez, director de Relaciones Judías en una diócesis católica, nos comentó desde la perspectiva cristiana. Como cristiano practicante, estudiar las raíces judías de Jesús ha enriquecido enormemente mi fe personal y mi comprensión teológica. Entender el contexto judío del siglo I me ayuda a comprender mejor las enseñanzas de Jesús, a apreciar la continuidad entre las tradiciones hebreas y el mensaje cristiano. Este diálogo contemporáneo está produciendo frutos tangibles, declaraciones conjuntas que repudian el antisemitismo, programas educativos que enseñan la historia judía en seminarios cristianos, intercambios culturales que permiten a comunidades conocerse personalmente, y colaboraciones sociales en proyectos de justicia y paz. Escribe diálogo en los comentarios si crees que estas conversaciones representan el futuro de la paz religiosa, si piensas que el entendimiento mutuo es posible sin sacrificar las convicciones teológicas profundas. Ahora vamos a escuchar una perspectiva que representa la experiencia de muchos judíos contemporáneos que viven en sociedades predominantemente cristianas y que deben navegar estas diferencias religiosas en su vida diaria personal y profesional. Benjamin Rosen es un judío ortodoxo moderno de 35 años que trabaja como ingeniero de software en una compañía tecnológica grande y que estudia Talmud en las noches y los fines de semana. Representa una corriente del judaísmo ortodoxo que mantiene observancia religiosa estricta mientras participa completamente en la sociedad secular contemporánea. Para mí, nos dijo Benjamin, Jesús representa un fenómeno sociológico absolutamente fascinante. Un judío del siglo I, cuyas enseñanzas se expandieron por todo el mundo conocido e influenciaron la historia mundial de manera incalculable. Desde una perspectiva puramente académica, es uno de los individuos más influyentes que han existido jamás. Le preguntamos a Benjamin cómo concilia ese reconocimiento intelectual con su fe ortodoxa, y su respuesta mostró la sofisticación teológica que caracteriza al judaísmo ortodoxo moderno. Mira, nos respondió, puedo estudiar a Jesús académicamente, leer sobre el contexto histórico del siglo I, analizar las similitudes y diferencias entre sus enseñanzas y las de otros rabinos de la época, sin comprometer en absoluto mi fe judía ortodoxa. De hecho, entender mejor el judaísmo del siglo I me ayuda a entender más profundamente mis propias tradiciones ancestrales. Benjamin continuó, el Talmud, que es nuestra literatura rabínica central, menciona a Jesús varias veces, pero siempre de manera periférica, como una figura menor en la historia judía. Para nosotros, Él es literalmente una nota al pie en nuestra narrativa histórica, mientras que para el mundo cristiano es el personaje principal de toda la historia humana. Le preguntamos si esa diferencia de perspectiva crea problemas o tensiones en su vida diaria, especialmente en su trabajo con colegas cristianos, y Benjamin respondió con honestidad sobre las complejidades de vivir como minoría religiosa. A veces sí, nos dijo. Trabajo con muchos cristianos que automáticamente asumen que como soy judío, debo tener algún sentimiento especial hacia Jesús, alguna opinión particular sobre Él que sea diferente de cómo me sentiría hacia cualquier otra figura histórica. Tengo que explicar pacientemente que para mí, preguntarme sobre Jesús es como si me preguntaran sobre cualquier otro rabino del siglo I que tuvo seguidores, pero que no cambió fundamentalmente el curso del judaísmo.
Es historia interesante, pero no es personalmente relevante para mi vida religiosa diaria. Benjamin añadió una observación perspicaz. Lo que a veces resulta difícil para mis colegas cristianos entender es que nosotros los judíos tenemos una línea continua de desarrollo religioso que se extiende desde el siglo I hasta el presente, pero que no pasa a través de Jesús. Nuestro judaísmo contemporáneo se desarrolló directamente del judaísmo fariseo del siglo I, que era contemporáneo con Jesús, pero independiente de él. La perspectiva de Benjamín representa la experiencia de millones de judíos que viven en sociedades predominantemente cristianas, pero que mantienen una identidad religiosa distintiva que no está definida en relación con el cristianismo. Para entender realmente por qué los judíos no aceptan a Jesús como Mesías, porque estas dos tradiciones religiosas que comparten tanto patrimonio común tomaron caminos tan diferentes, necesitamos profundizar en las diferencias teológicas fundamentales que las separan. Estas diferencias no son superficiales o arbitrarias, son diferencias profundas sobre la naturaleza de Dios, la naturaleza de la humanidad, el proceso de salvación y el destino final del mundo. Entender estas diferencias es crucial para cualquier diálogo honesto entre estas tradiciones. Primera diferencia fundamental: el concepto de Mesías. En el judaísmo, el Mesías es un líder humano ungido por Dios para cumplir tareas específicas en el mundo físico. Debe ser descendiente del rey David por línea paterna directa. Debe reconstruir físicamente el templo de Jerusalén. Debe traer paz mundial literal y tangible, no solo espiritual. Debe reunir a todos los judíos exiliados en la tierra de Israel. Debe establecer un reino davídico que gobierne desde Jerusalén sobre todas las naciones del mundo. En el cristianismo, el Mesías es un Salvador espiritual que murió por los pecados de la humanidad y que ofrece salvación eterna a través de la fe. Su reino no es de este mundo físico, sino del mundo espiritual. Las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento se cumplirán en una segunda venida futura. El rabino Dr. Michael Goldberg, especialista en estudios mesiánicos, nos explicó la importancia de esta diferencia. El problema fundamental es que Jesús no cumplió las profecías mesiánicas específicas tal como las entendemos en el contexto original hebreo. La idea de una segunda venida para cumplir las profecías que no se cumplieron en la primera venida simplemente no existe en las escrituras hebreas. Segunda diferencia fundamental: la naturaleza de Dios. Para los judíos, la idea de que un humano pueda ser divino es anatema, va contra el concepto más fundamental del judaísmo, que es el monoteísmo absoluto e indivisible. El Shema, la declaración central de fe judía, dice explícitamente: «Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno». La doctrina cristiana de la Trinidad, que afirma que Dios existe en tres personas pero una esencia, es incomprensible desde una perspectiva judía tradicional. Para los judíos, o Dios es uno, o no lo es. No hay términos medios teológicos posibles. Tercera diferencia fundamental: el concepto de expiación y salvación. El judaísmo enseña que cada persona es completamente responsable de sus propios pecados y debe buscar perdón directamente de Dios a través del arrepentimiento sincero, la reparación del daño causado cuando sea posible y el compromiso genuino de cambiar el comportamiento problemático. La idea cristiana de que alguien más puede morir por tus pecados, que puede ser salvado a través de la fe en el sacrificio de otra persona, es completamente ajena al pensamiento judío tradicional. En el judaísmo, nadie puede salvarte excepto tú mismo a través de tu relación personal directa con Dios. Estas diferencias teológicas no son simplemente académicas.
tienen implicaciones prácticas profundas para cómo estas dos tradiciones entienden la vida religiosa, la responsabilidad moral y el destino humano. Ahora vamos a escuchar una perspectiva que añade otra dimensión importante a nuestra exploración: la voz de alguien que está activamente involucrada en trabajo de paz y reconciliación en algunas de las regiones más conflictivas del mundo. Rachel Goldstein es una judía reconstruccionista de 41 años que trabaja como trabajadora social especializada en trauma y que dedica mucho de su tiempo libre a proyectos de paz interreligiosa en Oriente Medio. Ha trabajado con víctimas de violencia, tanto judías como palestinas, tanto israelíes como árabes, y ha visto de primera mano cómo las diferencias religiosas pueden ser manipuladas para justificar la violencia. Yo trabajo en proyectos de paz en Oriente Medio, nos dijo Rachel, y una de las cosas que más me impacta diariamente es ver cómo tanto judíos, como cristianos, como musulmanes, pueden usar sus tradiciones religiosas sagradas para justificar tanto el amor como el odio, tanto la compasión como la violencia. Le preguntamos a Rachel cómo ve específicamente a Jesús en ese contexto de trabajo por la paz y la reconciliación, y su respuesta reveló una perspectiva práctica profundamente informada por años de experiencia directa con las consecuencias de los conflictos religiosos. Veo a Jesús como un maestro de paz y compasión que lamentablemente ha sido usado repetidamente a lo largo de la historia para justificar guerras, conquistas y opresión, nos respondió Rachel. Pero esto no es único del cristianismo. También hemos visto cómo se puede distorsionar y manipular el judaísmo para justificar violencia contra palestinos, cómo se puede distorsionar el Islam para justificar terrorismo, cómo cualquier tradición religiosa puede ser pervertida cuando se mezcla con nacionalismo extremo o ideología política. Rachel continuó con una reflexión que mostró la profundidad de su experiencia práctica. Para mí, trabajando diariamente con víctimas de violencia religiosa, la pregunta no es si Jesús era el Mesías o si sus enseñanzas son teológicamente correctas según estándares judíos tradicionales. La pregunta es si podemos aprender de su mensaje de amor y compasión sin las capas de dogma, exclusividad y superioridad que se añadieron después por instituciones que buscaban poder político y control social. Le preguntamos a Rachel si encuentra resistencia o críticas en su comunidad judía por esta perspectiva relativamente abierta hacia las enseñanzas de Jesús, y su respuesta ilustró las tensiones que a veces existen dentro del judaísmo contemporáneo sobre estas cuestiones. A veces sí, nos respondió honestamente. Hay judíos, especialmente en la comunidad ortodoxa, pero también algunos, en otras corrientes, que creen que cualquier respeto hacia Jesús es una traición a nuestra historia de sufrimiento, una forma de validar la religión que se usó para oprimir a nuestro pueblo durante siglos. Pero yo creo firmemente, continuó Rachel, que podemos honrar nuestras diferencias teológicas fundamentales, que podemos mantener nuestra identidad judía distintiva, que podemos recordar y aprender de nuestra historia dolorosa, mientras simultáneamente encontramos terreno común para trabajar juntos por la paz, la justicia y la dignidad humana. Si no podemos hacer eso, si no podemos separar el respeto por las personas de las diferencias sobre las doctrinas, entonces estamos condenados a repetir los ciclos de violencia y odio que han caracterizado las relaciones religiosas durante demasiados siglos. La perspectiva de Rachel representa una corriente creciente dentro del judaísmo contemporáneo que busca formas de mantener la identidad judía distintiva mientras se involucra constructivamente con otras tradiciones religiosas en proyectos de justicia social y paz. Has escuchado 7 perspectivas judías diferentes sobre Jesús, cada una auténtica,
cada una bien fundamentada, cada una válida dentro de su contexto específico. Desde la académica rigurosa hasta la emocional profunda, desde la tradicionalmente religiosa hasta la secular moderna, desde la ortodoxa estricta hasta la reconstruccionista progresiva. Pero hay una octava perspectiva que puede sorprenderte más que todas las anteriores. Una perspectiva que viene de alguien que ha vivido literalmente en ambos mundos religiosos, que conoce tanto el cristianismo como el judaísmo desde adentro, desde la experiencia personal directa. Es la perspectiva de alguien que creció como cristiano evangélico comprometido, que dedicó años de su vida adulta al ministerio cristiano, pero que después de un proceso intelectual y espiritual profundo, se convirtió al judaísmo ortodoxo y ahora vive como judío practicante. Antes de escuchar esta entrevista final que puede cambiar tu perspectiva sobre toda esta conversación, pausa el video por un momento y reflexiona honestamente. ¿Qué has aprendido hasta ahora que no sabías antes? ¿Qué perspectiva te ha impactado más profundamente? ¿Cómo ha cambiado tu entendimiento de la relación entre el judaísmo y el cristianismo? Escribe una palabra en los comentarios que resuma tu principal aprendizaje de estas conversaciones. Una sola palabra que capture lo que más te ha llamado la atención. Nuestro octavo y último entrevistado es David Goldstein, un hombre de 38 años que representa una experiencia extraordinaria. Fue pastor evangélico durante 12 años antes de convertirse al judaísmo ortodoxo hace 6 años. Su perspectiva es única porque conoce ambas tradiciones no como observador externo, sino como practicante comprometido de ambas. Fui pastor evangélico durante 12 años, líder de una congregación de más de 1000 miembros, predicador regular en conferencias cristianas, autor de 3 libros sobre teología cristiana, antes de convertirme al judaísmo ortodoxo, nos dijo David al comenzar nuestra entrevista. Así que puedo hablar sobre Jesús desde ambas perspectivas, como alguien que lo adoró como Dios durante 30 años y como alguien que ahora lo ve como un rabino judío del siglo I que fue malinterpretado por sus seguidores posteriores. Le preguntamos a David cómo cambió específicamente su perspectiva sobre Jesús durante su proceso de conversión, y su respuesta fue extraordinariamente detallada y emocionalmente honesta. Como cristiano evangélico, Jesús era absolutamente todo para mí, nos respondió David. Era mi Salvador personal, mi mejor amigo, mi Señor, mi Dios. Hablaba con Él diariamente en oración. Creía que había muerto específicamente por mis pecados personales. Esperaba pasar la eternidad con Él en el cielo. Mi identidad completa estaba construida alrededor de mi relación con Jesús como figura divina. David pausó, claramente emocionado por el recuerdo, y continuó. Como judío ortodoxo, veo a Jesús como lo que probablemente era históricamente, un rabino judío carismático que fue malinterpretado y divinizado por sus seguidores gentiles después de su muerte. Un maestro que tenía ideas interesantes sobre interpretación de la ley judía, que probablemente creía sinceramente que estaba viviendo en los últimos días antes de la llegada del reino de Dios, pero que definitivamente no afirmó ser Dios mismo. Le preguntamos cuál fue el momento específico o la realización que comenzó su proceso de cambio religioso, y David compartió una anécdota personal profundamente reveladora. Lo que más me impactó inicialmente, nos dijo, fue cuando comencé a estudiar las fuentes judías del siglo I para un sermón sobre el contexto histórico de Jesús, y me di cuenta de que Jesús nunca afirmó explícitamente ser Dios en los evangelios. Esa doctrina se desarrolló gradualmente durante las primeras décadas y siglos después de su muerte,
a través de debates teológicos complejos en comunidades predominantemente gentiles que no tenían conexión directa con el judaísmo del siglo I. David continuó: cuando estudié cuidadosamente los textos del Nuevo Testamento, sin los lentes interpretativos de la teología cristiana posterior, lo que emergió fue la imagen de un judío devoto que pensaba que el fin del mundo estaba cerca y que su misión era preparar a Israel para la llegada del reino de Dios. No encontré evidencia textual clara de que él pensara que era divino o que esperaba ser adorado como Dios. Le preguntamos a David si el proceso de cambiar su perspectiva sobre Jesús fue emocionalmente doloroso, dada la centralidad que había tenido en su vida durante décadas, y su respuesta mostró la profundidad de su transformación personal. Fue increíblemente doloroso. Nos respondió con honestidad total: Jesús había sido el centro absoluto de mi vida emocional y espiritual durante 30 años. Todas mis relaciones, mi carrera, mi identidad, mi sentido de propósito, todo estaba construido alrededor de mi fe en Él como Salvador divino. Pero también fue profundamente liberador, añadió David, descubrir que podía mantener un respeto genuino y profundo por Jesús como maestro judío sin adorarlo, como Dios me liberó de muchas contradicciones teológicas que había estado luchando por resolver durante años. Me permitió desarrollar una relación más directa y simple con Dios, sin intermediarios, sin doctrinas complicadas sobre la Trinidad o la expiación vicaria. David concluyó con una reflexión que encapsula la complejidad de su experiencia extraordinaria. Ahora veo a Jesús como lo que probablemente era: un judío devoto y sincero que creía apasionadamente que el fin de los tiempos estaba cerca y que su misión era preparar a su pueblo para la llegada del reino de Dios. Esa es una figura que puedo respetar profundamente sin adorar. La experiencia de David representa un fenómeno poco común pero significativo. Personas que han vivido profundamente en ambas tradiciones religiosas y que pueden ofrecer perspectivas únicas sobre las similitudes y diferencias entre ellas. Has escuchado 8 perspectivas judías diferentes sobre una sola persona histórica, desde la académica hasta la emocional, desde la tradicionalmente religiosa hasta la profundamente personal, desde la ortodoxa hasta la secular, desde la que busca la paz hasta la que ha vivido en ambos mundos religiosos. ¿Qué nos dicen estas conversaciones sobre la naturaleza de la verdad religiosa, sobre la posibilidad de respeto mutuo entre diferentes tradiciones de fe, sobre la complejidad de la identidad religiosa en el mundo contemporáneo? La realidad es que Jesús significa cosas profundamente diferentes para diferentes personas, y esa diversidad de perspectivas no tiene que ser una fuente de conflicto o división. Puede ser una fuente de enriquecimiento mutuo, de aprendizaje, de crecimiento en sabiduría y compasión. Cada una de las personas que entrevistamos tiene razones válidas, bien fundamentadas, personalmente significativas para ver a Jesús como lo ven. Ninguna de estas perspectivas es superior o inferior a las otras. Son diferentes ventanas hacia la comprensión de una figura histórica compleja que ha influenciado el mundo de maneras incalculables. Si este video te ha hecho pensar diferente sobre el diálogo interreligioso, sobre la posibilidad de respeto mutuo sin uniformidad de creencias, sobre la riqueza que viene de la diversidad de perspectivas, compártelo para que más personas puedan participar en estas conversaciones cruciales. Si crees que este tipo de conversaciones honestas y profundas son exactamente lo que nuestro mundo dividido necesita para sanar heridas históricas y construir puentes de entendimiento, dale like para apoyar la creación de más contenido así. Hay una enseñanza judía antigua que dice: en un lugar donde no hay humanos, esfuérzate por ser humano.
Independientemente de lo que creas sobre Jesús, independientemente de tu tradición religiosa o falta de ella, independientemente de tu trasfondo cultural o étnico, todos podemos estar de acuerdo en que la humanidad se beneficia cuando elegimos el respeto sobre el odio, la comprensión sobre la ignorancia, la compasión sobre el prejuicio. Las 8 personas que entrevistamos hoy no están de acuerdo sobre la naturaleza de Jesús, sobre su significado teológico, sobre su relevancia para la vida contemporánea, pero todas comparten un compromiso profundo con la dignidad humana, con la búsqueda honesta de la verdad, con la posibilidad de convivir pacíficamente a pesar de las diferencias fundamentales. Tal vez esa sea la lección más importante de todas estas conversaciones. No necesitamos estar de acuerdo en todo para respetarnos mutuamente. No necesitamos compartir las mismas creencias para trabajar juntos por un mundo más justo y compasivo. No necesitamos uniformidad religiosa para construir sociedades donde todas las personas puedan vivir con dignidad y libertad. Escribe en los comentarios respeto si crees que este tipo de diálogo honesto y matizado es exactamente lo que el mundo necesita en este momento histórico. Escribe diferencia si has aprendido algo completamente nuevo que ha cambiado tu perspectiva. Escribe humanidad si crees que al final del día nuestra humanidad compartida es más importante que nuestras diferencias teológicas. En nuestro próximo video vamos a explorar una pregunta igualmente fascinante y compleja. ¿Qué piensan los musulmanes sobre Jesús? Porque resulta que en el Islam, Jesús también es una figura absolutamente central, venerada como uno de los profetas más importantes, pero entendida de una manera que va a sorprender a muchos cristianos y judíos. También estamos preparando un video completo sobre el fenómeno de los judíos mesiánicos, judíos que mantienen que pueden preservar completamente su identidad judía mientras reconocen a Jesús como el Mesías, una perspectiva que genera controversia intensa tanto en comunidades judías como cristianas. Suscríbete para no perderte estos contenidos únicos y profundos que no encuentras en ningún otro lugar. Contenido que desafía las narrativas simplistas y te invita a pensar más profundamente sobre las cuestiones religiosas más importantes de nuestro tiempo. Da like si este video te ha hecho reflexionar, comparte si crees que otros se beneficiarían de escuchar estas perspectivas diversas. Y nos vemos en el próximo video donde continuaremos explorando las intersecciones fascinantes entre religión, historia y experiencia humana. Recuerda, en un mundo dividido por malentendidos y prejuicios, la comprensión auténtica es un acto de rebeldía y la conversación honesta es el primer paso hacia la paz.